televidentes, soy Manuel Escalante, me acompaña Víctor Tineo y este es su espacio favorito de cada sábado, Conexión Global RD, donde tratamos temas de política, actualidad y cultura. Hoy tenemos un invitado muy especial porque fue el que inauguró Conexión Global RD y él no se acuerda. Es una persona ejemplar en la sociedad dominicana, un ingeniero de profesión muy inteligente, pero además tiene un ejemplo de vida. Desde los 9 años está predicando la palabra de Dios. A los 16 años fue líder de su iglesia, incluso llegó a ser el pastor. Y desde entonces está ejerciendo ese tipo de liderazgo. Yo me refiero, señores, al ingeniero Carlos Peña, a quien le damos la bienvenida. Un Carlos placer. Peña, Saludos, bienvenido. Carlos. Gracias, Manuel. Gracias, Víctor. Muy buenos días. No recordaba que habíamos inaugurado el programa, pero ya me viene a la memoria aquel día. Qué placer, Manuel. Dios y yo quisimos, y Víctor, que fueras tú. Gloria a Dios. Un honor estar con ustedes. Gracias. Bien. Gracias Carlos, tú conoces que este es un tema político continuo en la República Dominicana. Nosotros no somos la excepción. Independientemente de que busquemos otros temas, siempre estamos enfocados en política. La política gobierna el entorno nacional. Nos gustaría escuchar tu opinión sobre esta dinámica tripartita que se está dando en la República Dominicana, donde parecerían hegemónicos el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Bueno, el sistema está cuadrado para que creamos eso, para que creamos que solo hay 3 estructuras políticas con posibilidades de estar y de llegar al gobierno. ¿Y por qué el sistema se ha planteado esa postura? Porque ese estado de cosas solo puede ser garantizado por un PLD corrupto, por un PRM corrupto e incapaz, o por una Fuerza del Pueblo entreguista, como ya la hemos tenido. Entonces, la élite política y económica ve sus intereses garantizados solo en esas 3 estructuras partidarias. Pero yo les tengo una noticia, y una noticia que tiene que ver con números, con cantidad. 58% de los dominicanos no quiere saber ni del PRM, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo. Hoy, esas 3 estructuras partidarias que reciben cada mes 24 millones de pesos, cada una de ellas, es bueno que el pueblo lo sepa, aquí no hay muchas empresas que se ganan 24 millones de pesos en un mes. Sin embargo, al PRM, al PLD y a la Fuerza del Pueblo le entregan todos los meses, limpiecito, libre de impuestos, sin costo alguno, 24 millones de pesos. Eso es para revisar. Pero me imagino que darán cuenta, ¿no?, de ese dinero. Bueno, la misma cuenta que ustedes han recibido es la que ha recibido el pueblo sobre la manera como se gasta ese dinero. Pero eso, ese estado de privilegios, ese estado de cosas, esos beneficios que ha tenido el gran empresariado en nuestro país, que para el año que viene, por concepto de exoneraciones de impuestos, rondará el 10% del Producto Interno Bruto, entiéndase. Esta gente van a recibir más de 350,000 millones de pesos por concepto de exoneraciones de impuestos. Eso solo se lo garantiza a ese gran empresariado la Fuerza del Pueblo, el PRM y el PLD. Gracias a Dios que entre ellos 3 nada más tienen el 42% de la ciudadanía. Usted que nos está viendo, usted que nos está escuchando, cuando usted pregunte en su entorno, se va a encontrar que de cada 100 dominicanos hay 58 que le dicen, no, yo no voy a votar por ningún partido, yo no tengo ningún candidato. A esa gente le decimos que nació un partido diferente para darle a ellos la oportunidad de expresar ese desaliento políticamente y esa generación de Carlos, servidores. exactamente, ese es uno de los puntos que República Dominicana, a diferencia de otros países de América Latina, ha permanecido con partidos que se disputan el poder y que son de la misma fuente, ¿no? ¿Qué ocurre en la República Dominicana? Que el discurso nuevo, que el discurso que tiene propuestas de valores diferentes, es tan difícil para que pueda ganar. Bueno, primero lo que comentamos, hay un maridaje que en Generación de Servidores lo definimos como el antiguo régimen, que es el matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado. Y esa gente han sabido caminar de la mano estos últimos 60 años
y se han alternado. En esta última etapa, ese sector empresarial no ha querido solo quedarse en el ámbito económico, sino que ha querido enviar a un Lisandro Macarrulla para que salvaguarde sus intereses en una oficina al lado del primer mandatario de la República, mostrando ya el empresariado cierta desconfianza de quienes han sido sus títeres en estos últimos 60 años. Eso es lo primero. Lo segundo es que en República Dominicana, producto de nuestra historia, los procesos sociales han sido más lentos que en otros países, pero al final del camino llegan. Y nosotros somos humanos, decía Terencio, nada humano me es ajeno. O sea, nosotros no estamos exentos de esta ola internacional de transformaciones, de liderazgos emergentes, de figuras políticas que han surgido con un discurso disruptivo como el que nosotros estamos llevando. Y es lo que estamos planteando. Un modelo de gobierno de rompimiento con lo viejo que no ha servido. Con esas tres organizaciones, dentro del marco de esas tres organizaciones en este momento que están en términos, diríamos, de imagen pública, que se están planteando como que son los que dominan el escenario político, ¿hay alguna que tú piensas que definitivamente pudiera marcar una diferencia? No, es exactamente lo mismo. Es tan solo un cambio de siglas. Y quiero volver a mencionar Lisandro Macarrulla, no porque tengamos ningún tema particular con él, pero es un ejemplo vívido de cómo estructuras de la élite local son capaces de traspasar siglas partidarias, colores partidarios y mandatarios. Lisandro Macarrulla tuvo el privilegio de que en el gobierno de la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo fue gobierno, la Fuerza del Pueblo no es nueva, la Fuerza del Pueblo es lo mismo, ¿no? Y la gente tiene que saberlo. En el gobierno de la Fuerza del Pueblo, a Lisandro Macarrulla se le entregó Sanssouci. Pero en el gobierno de Danilo Medina y del PLD se le entregó la construcción de la nueva cárcel de la Victoria. Y en el gobierno del PRM, que es el mismo PRD de ayer, ¿no?, se le entregó nada más y nada menos que el Ministerio de la Presidencia. Pongamos otro ejemplo, el caso de Celso Marrancini. En el gobierno de la Fuerza del Pueblo se le dio la CDE. En el gobierno de Danilo Medina se le entregó otro pedazo del pastel importante. Y en el mismo gobierno del PRM actual se le ha entregado Punta Catalina. Fíjense, ¿de qué estamos hablando? Exactamente de lo mismo. En los tres gobiernos que he mencionado, con los tres dirigentes que lo han encabezado, las AFP y las ARS no fueron tocadas ni con el pétalo de una flor, ¿no? ¿Por qué? Porque esas estructuras políticas están comprometidas económicas e ideológicamente con salvaguardar ese estado de cosas que ha profundizado las grandes diferencias socioeconómicas que hay en nuestro país. Entonces, cuando tú unes lo que son esas estructuras políticas con esas estructuras empresariales, ¿qué salidas nos ofrece el sistema? ¿Cuáles podemos aprovechar del mundo que se están dando? ¿Cuáles podemos modelar? ¿O qué puede hacer la juventud dominicana ante esto que solamente lo entendemos lo que estamos en esto en el día a día? Porque parecería que nuestra juventud no ha entendido lo que está pasando. Nuestra juventud, Manuel, ha sido víctima de un plan de nación fracasado. Nuestra juventud, lamentablemente, en gran sentido de la palabra, ha sido secuestrada por una política chatarra que no le ha permitido a nuestra juventud ver cosas que nosotros tuvimos la oportunidad de ver, que tuvimos la oportunidad de ser enviados a estudiar fuera del país, no porque teníamos posiciones económicas, que ustedes muy bien saben mis orígenes, yo vengo de la orilla del río Sama, de la Ciénaga, ¿no? Pero hubo gente que creyó en nosotros, así como nosotros estamos creyendo en otros jóvenes y le estamos dando esas mismas oportunidades. Nuestra juventud se le ha negado la oportunidad de ver otro horizonte. ¿Y quién lo ha hecho? El sistema político y económico de nuestro país. ¿Dónde están los clubes sociales y deportivos de nuestro país? Han desaparecido. Han desaparecido. Nosotros participamos de los distintos clubes deportivos de la zona norte de la capital cuando existían. Y toda la agenda de cada barrio, ¿dónde se debatía? No eran los locales de los partidos, no. Eran en los clubes deportivos y culturales de esos barrios. Los clubes eran como el patio de la casa. Todos, era la parroquia verdadera de los creyentes y no creyentes de la comunidad. Era donde iban la gente de derecha y los pocos de izquierda que había. Era donde iban los que practicaban de deporte, los comunitarios. Todos participábamos ahí y juntos
desarrollábamos una agenda hasta de presión. Yo recuerdo en el año 1984, si la memoria no me falla, estaba yo un niño y Peña Gómez tuvo que ir allá a la Ciénaga porque el Club Deportivo y Cultural de la Ciénaga presionó para que se construyera una cancha donde había un basurero. Y recuerdo como ahora ese hombre negro, como la noche, alto, con una voz tronante, cuando dijo, ahí se va a construir una cancha. Yo, niño, nunca he olvidado eso. ¿Quién logró eso? El Club Deportivo y Cultural de esa comunidad. Carlos, y así en otros barrios. Si tuvieras que pensar en alguien, en un grupo de personas, no necesariamente las personas, sino su modelo, ellos y el tiempo, ¿cuándo comenzó eso a gestarse? ¿Cuándo comienza tú que estudia, que investiga? ¿Desde cuándo viene eso moviéndose, convirtiendo a la sociedad dominicana en lo que es hoy, que parecería que no nos hemos dado cuenta? Mira, es un trabajo de las últimas 3 décadas, Manuel. Yo creo que las últimas 3 décadas nos estamos ubicando 1995, 1996, lamentablemente. Wow. Es cuando comienza ese plan a orquestarse y los resultados de ese plan pues lo vemos 3 lustros después, cuando ya empiezan nuestros niños, nuestros adolescentes, ellos mismos a estar atracando en las calles, a asaltar, cuando empieza a haber esa gran deserción escolar, cuando comienza a haber esa promiscuidad en el contenido. El uso de drogas. En el contenido de nuestra música, el uso de droga de manera indiscriminada. ¿Por qué el uso de droga se profundiza de esa manera? Porque el gobierno salió de los barrios. Sale el gobierno de los barrios. El gobierno abandona el deporte de los barrios. El gobierno abandona los deportes informales. Porque yo recuerdo que hacíamos torneos hasta de la plaquita. Ustedes no me digan que ustedes llegaron a jugar la plaquita en los barrios. Y eso se financiaba. Las vitillas, que son deportes informales, pero eso estaba hasta financiado por el gobierno a través de los clubes deportivos y cultural. Cuando el gobierno sale de los barrios, ¿quién entra a los barrios? Entra el microtráfico, entra el capo del barrio, entra el narcotraficante del barrio. Ese es el tipo que ahora le celebra los 15 a quienes cumplen 15 años en ese barrio. Es el que celebra los cumpleaños. Es el padrino de todas las bodas. Es el padrino de todos los niños que hay que bautizar en los barrios. Ese individuo. Y con ese tipo de acción se garantiza la protección del barrio. Por eso cuando va la policía, cuando quiere ir de manera real a atraparlo, desde que ven los vehículos entrar al barrio, hay una red comunicándose. Muevan al hombre, van entrando, van por esta esquina, ya se movieron, puede seguir, se devolvieron, porque tiene una red de personas que le deben favores porque él es el gobierno del barrio. Carlos, la situación nacional es bastante compleja desde el punto de vista de la confianza de la ciudadanía en sus líderes, pero es que se ha perdido también la confianza no solo en el liderazgo político nacional, es que también en los liderazgos sociales. ¿Qué es lo que efectivamente ha pasado? Porque no solo es un tema de los políticos, es un tema también de falta de confianza en el empresariado, falta de confianza en el sistema democrático como tal, porque ese 58% no se para, no va a votar, no hay un estímulo en ese sentido. ¿También han fallado los líderes sociales? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si le pongo el ejemplo de participación ciudadana. Participación ciudadana la vimos en este proceso electoral que pasó, militando por una causa que ahora le está compensando desde el gobierno. El movimiento cívico y apolítico de participación ciudadana tiene sus principales ejecutivos en funciones importantes de esta gestión de gobierno, que dicho sea de paso, también han fracasado en esas distintas gestiones. Ya no hay árbitro. Ya no hay a quién sentarse en la mesa. ¿Y con quién sentarse en la mesa a discutir los temas nacionales, lamentablemente? Y lo peor de eso es que quienes estamos haciendo política ahora y que venimos con algo nuevo, con algo diferente, nos encontramos con este gran muro de contención. La gente te dice, ingeniero, me lo han dicho, nosotros creemos en usted. Creemos que lo que usted está diciendo es cierto. Su historia nos da insumos para creer en usted. Pero hubo una persona que me dijo con lágrimas en los ojos, pero no quiero volver a creer en político. Ya no quiero volver a creer absolutamente en más nadie que venga a pedirme mi voto. Y yo le dije, usted tiene razón. Los golpes han sido tantos
que ya nuestra piel ha perdido la sensibilidad. Pero eso es lo que los malos quieren, que los buenos no reciban el apoyo de la gente que está golpeada por los malos, para los malos continuar dirigiendo la nación. Carlos, pero el tema se ha complicado que incluso se le está haciendo difícil a los administradores de la cosa política, porque recuerdo que el presidente Medina decía incluso que muchos compañeros del partido del PLD, igual que de todos los demás partidos, no querían trabajar si no se le pagaba. O sea que ya lo mismo que se ha estado moviendo para, vamos a decir, manipular la población, se le está complicando a ellos mismos. Con ese concepto, Carlos, nos vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al volver queremos que nos diga tu opinión sobre la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader Corona. Volvemos en breve. Carlos Peña, es un líder de la espiritualidad dominicana a través de su ministerio en una iglesia de corte, vamos a decir, no católico, sino protestante, podemos decir, Carlos, ¿verdad? Cristiano. O evangélico, ¿cómo lo llamamos? Cristiano, ahí damos cobertura a todo el que necesite acercarse al Señor. Entre otras cosas, porque Carlos hace muchas cosas. Esta vez, Carlos, vamos a hablar del tema político de nuevo. Y queremos preguntarte, ¿qué opinión te merece la gestión del presidente Luis Abinader Corona? Manuel, los ingenieros creemos mucho en los resultados. Los ingenieros no somos profesionales de medio, como son los abogados, ¿no? Que son profesionales de medio y hay que pagarle no por los resultados. Un abogado es su abogado y usted lo condenaron como quiera, usted tiene que pagarle, ¿no? El ingeniero no, el ingeniero ve los resultados, ¿no? Y quiero, desde esa perspectiva, describir la administración del presidente Abinader. Ha sido una administración muy cara para los dominicanos, extremadamente costosa. Solo desde el punto de vista del endeudamiento público, este gobierno ha tomado 23,000 millones de dólares en tan solo 2 años. ¿Qué son 23,000 millones de dólares? 23,000 millones de dólares es más de la mitad de todo el dinero que se cogió prestado desde Pedro Santana hasta el año 2020. Aquellos tomaron 176 años para endeudarse de esta manera. Esto en 2 años han tomado más de la mitad de ese dinero. Pero 23,000 millones de pesos también equivale a aproximadamente 7 plantas de Punta Catalina. Equivale a 25 metros de Santo Domingo. Equivale a cerca de 800,000 viviendas, facilidades habitacionales. Es como tomar La Vega y construir La Vega de nuevo, la provincia de La Vega. Como tomar San Cristóbal y construirla de nuevo. Eso es lo que el gobierno del PRM ha tomado prestado en estos 2 años de gestión. Y peor aún, para el año 2023 hay proyectado un endeudamiento de 7,000 millones de dólares más, por lo que en 3 años habría tomado el gobierno del PRM 30,000 millones de dólares, promediando 10,000 millones de dólares por año. Eso es un récord. Ningún gobierno en 178 años de historia se había endeudado en los niveles que se ha endeudado. ¿Y dónde lo han invertido? Que podemos decir, por lo menos, la tranquilidad de que vamos a tener un retorno. Nosotros albergamos la esperanza, Manuel, de que ese dinero será sacado para la reelección del presidente Luis Abinader. Y yo le digo a los dominicanos que se prepare para ver mucho dinero circular, evidentemente dinero que no se lo darán los políticos de su patrimonio, ni de sus cuentas en los bancos offshore, ni de sus empresas que tienen en los paraísos fiscales. No, será dinero suyo. Cuando se lo den, tómenlo, cójanlo y vénguense. ¿De qué? Del 10% de inflación que tenemos. Un endeudamiento de esta manera para, a pesar de eso, tener una inflación que ronda el 10%. A pesar de eso, aumentarnos la tarifa eléctrica un 30%. El gobierno del PRM le está sacando a los dominicanos todos los meses
de las costillas 25 millones de dólares adicionales a través de la tarifa eléctrica con relación al año 2021, noviembre del 2021. El gobierno del PRM ha hecho cosas que tendrá que explicarla. ¿Cómo cuál? Haberles regalado 410 millones de dólares a los empresarios que tenían la concesión de la carretera Santo Domingo-Samaná, del peaje sombra, ¿la recuerdan, verdad? El peaje sombra. Y que eso se ha anunciado con bombos y platillos, de que fue una gran negociación. Una de las peores negociaciones que se ha hecho en toda la historia de la República se hizo con esa carretera. Esa gente que estaban en esa concesión habían cobrado ya 2 veces y medio lo que habían invertido en esa carretera. Habían cobrado por encima de lo que debían cobrar. No lo digo yo, lo dijo el mismo doctor Emmanuel Esquia Guerrero en el informe que le presentó al gobierno. Y se recomendaba incluso que ese contrato fuera rescindido y que a esa gente se fuera sin darle un solo centavo. Luis Abinader y su gobierno llaman a esa gente y de la noche a la mañana les regalan 410 millones de dólares. Eso alguien tendrá que explicarlo en su momento. Carlos, hay algunos aspectos que saca a relucir el gobierno del presidente Abinader que son para ellos lo de mayor éxito y se refiere al tema de la lucha contra la corrupción. Y ese es su discurso bandera, diríamos. ¿Cómo evalúa esta parte del gobierno del presidente Abinader? Nosotros queremos esperar, Víctor, que haya una sentencia, una solita sentencia, de la cosa irrevocablemente juzgada. Ya vamos por encima de los 2 años y no hay una sola sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada. Todo lo contrario, aquí estamos frente a pactos, como le hemos denominado nosotros, el pacto del velorio. Aquel pacto donde Luis Abinader se vio con Danilo Medina y ahí pactaron que Alexis Medina y los demás que estaban involucrados en el expediente Pulpo fueran enviados a su casa. Y el día siguiente, de repente, aparece que ya Alexis Medina no estará más en la cárcel, que ahora se va para su casa. Aquí lo que estamos viendo es una conveniencia en la impunidad, un acuerdo de impunidad entre el gobierno pasado y el gobierno actual, y que esta lucha que se ha vendido contra la corrupción no ha sido más que un entretenimiento similar al pan y circo del Imperio Romano, mientras nos suben la factura, mientras aumentan la deuda pública, mientras la inflación y la canasta básica familiar está por las nubes, mientras el desempleo en nuestra juventud crece un 4%. Hoy los jóvenes dominicanos están 4% más desempleados que hace 2 años y medio. Y de eso nadie habla. No se comenta de eso. Mientras tenemos 400 millones de pesos que se desaparecieron en el programa Supérate. Mientras tenemos los escándalos en la lotería, los escándalos en el IAD, mientras tenemos una estructura mafiosa que opera con los permisos de importación de los productos agropecuarios que fueron validados con algo inaudito. El gobierno del PRM aprobó una ley para exonerar de impuestos 67 productos aproximadamente. Ya la ley venció su tiempo de ejecución. Le exoneramos, usted y yo dominicanos, 1.500 millones de pesos para importar esos productos libres de gravámenes y de otros tipos de impuestos en las aduanas, con una premisa que se nos vendió, que la canasta básica familiar iba a reducir de precio. ¿Ha bajado la canasta básica familiar? No, no ha bajado, pero sí se benefició a un grupo de importadores, amigos del gobierno, con los que se le compensó sus favores de campaña a través de estos permisos de importación. ¿Tú crees, Carlos, que lo que se estaba hablando del Ministerio de Justicia, en comparación con lo que existe hasta hoy, pueda mejorar el tema del manejo de las corrupciones denunciadas, de los procedimientos? ¿Hay alguna debilidad que sea necesario que pasemos a un ministerio o no se ha hecho justicia? ¿Por qué? Mira, Manuel, hay 2 pensadores de la comunicación. Sus nombres son Festinger y McAfee, que han escrito sobre las tácticas de distracción. El gobierno del PRM es experto en tácticas de distracción, en insertar temas en la opinión pública y a través de sus estructuras de opinión publicada, que es diferente, ¿no?, colocar estos temas
y así desviar la vista del pueblo dominicano de los verdaderos problemas y enfocarlo en los temas chatarras. Ese es un tema chatarra. Eso no es prioridad. Cuando la gente ve que usted plantea crear un ministerio nuevo, lo primero que piensan las personas, los dominicanos, que se detienen a analizar las cosas, dicen, este lo que quiere es otra ventana para seguir nombrando a los compañeritos del PRM, a los que no ha podido cumplirle, de la tanta mentira que se le habló a esa gente, lo pusieron a trabajar para poner luego a los ricos en las posiciones y tienen un lío grande a lo interno del PRM, porque esos dirigentes de la base dicen, pero yo no trabajé para que Macarrulla sea el que esté ahí arriba, yo no trabajé para que ese niño rico que está en el Ministerio de Vivienda esté ahí arriba dirigiendo el Ministerio de Vivienda, yo no trabajé para que Joel Santos sea ministro de la presidencia, yo nunca vi a esa gente, eso lo dicen los dirigentes del PRM de abajo, con los que tenemos conversaciones, y algunos vendrán a Generación de Servidores también a apoyarnos, ¿no?, en medio de todo eso. Entonces, esto no es más que una táctica de distracción de los grandes temas que tenemos. Los temas grandes de la República es la ola de delincuencia que nos está azotando, es la inseguridad ciudadana, es la falta de acceso a una canasta básica familiar económica. Los temas centrales de este país es la falta de seguridad social, que el dominicano sepa que aunque se enfermó, hay una estructura de seguridad social que no lo va a dejar morir por falta de atenciones, que no importa su estrato socioeconómico. Si usted es dominicano, a usted se le va a atender, que no importa el medicamento de alto costo que usted tenga que consumir, ni la operación o procedimiento de mucho riesgo que haya que realizarse, usted tendrá cobertura plena. Esos sí son temas nacionales. Garantizar una educación de calidad. Carlos, eso es tema nacional. Exactamente, ese tema. Hay una preocupación importante. ¿Cómo tú entiendes en el marco educativo? ¿Cómo tú entiendes que el sistema educativo nacional se ha manejado en este periodo de gobierno? No, el 4% han sido unos recursos, Víctor, que solo han servido para enriquecer a un grupo de delincuentes y bandidos que han administrado esos recursos. Y es como lo vemos. Y usted se da cuenta con el escándalo del INAVIE en este gobierno. Un compadre, amigo, cercano del ministro saliente, se da cuenta con los distintos escándalos en las licitaciones que se han hecho en el Ministerio de Educación. Se da cuenta de la manera irresponsable como en medio de la pandemia se distribuyeron 8.500 millones de pesos para transmitir las famosas clases virtuales a las cuales dice el Banco Mundial que solo el 12% de los niños lograban conectarse. ¿Dónde están esos 8.500 millones de pesos? ¿Dónde están las productoras de material o contenido audiovisual a las que se le entregaron esos 8.500 millones de pesos y que no hay un proceso de compra y contratación? Porque no me lo pudo dar el exministro Roberto Fulcar cuando se lo pedí vía comunicación, no pudieron entregarnos eso. De manera que todo eso es expediente, y si a eso usted le suma los dispositivos electrónicos que nunca se entregaron y los que se entregaron dañados, súmele a eso también las mafias vinculadas al alimento escolar, al desayuno escolar, que ahora han quitado de esas posiciones a gente que tenían décadas suministrando el almuerzo del alimento escolar, que hicieron préstamos y tienen financiamiento con la banca local, y para poder poner compañeritos y empresarios a los que se les deben favores en las distintas provincias, han desplazado a gente que sabían y estaban comprometidos con ese programa tan noble como lo es el alimento escolar. Nosotros planteamos, Manuel, perdóname, otro modelo educativo. Nosotros planteamos un modelo educativo de generación de servidores que esté concentrado en el método STEAM. El método STEAM incluye Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Ciencia, tecnología, arte, ingeniería y matemática. Concentrarnos en eso. Darle apertura, ¿por qué no?, al homeschooling, ¿no? Que si una madre de familia dice, no, yo quiero formar mi hijo en mi casa, nosotros como gobierno le vamos a pagar a esa mujer, mire, su hijo nos cuesta 200,000 pesos al año, como en el modelo público. Usted va a tener 200,000 pesos al año para que usted se quede en su casa dándole formación a sus hijos. Usted tiene que tener ciertos atributos, no puede ser un analfabeto, tiene que tener formación para que pueda formar a su hijo, y su hijo será evaluado con las mismas pruebas que son evaluados los estudiantes del modelo formal.
Eso es parte de lo que creemos nosotros que debe hacer en materia educativa. ¿Cómo va la gestión gubernamental? Que hay que observarla porque somos dominicanos, independientemente de nuestras preferencias políticas, si las tenemos. ¿Usted ve alguna solución a algún problema nacional? Porque yo lo escucho y honestamente hasta me preocupo. O sea, esta va a pasar como si simplemente solamente se tomó dinero prestado. Se le fue el tiempo ya, Manuel. Ya no es posible. Se le fue el tiempo. Ya no es posible. Generación de Servidores tiene identificado 5 grandes ejes a los cuales hay que buscarle 5 grandes soluciones. Y con eso el país va a pasar a otro nivel. Primer eje, seguridad ciudadana. Fracasó. El gobierno del PRM ya fracasó en materia de seguridad ciudadana. Segundo eje, seguridad social. Están así que ya se han unido a la lucha nuestra contra las ARS privadas, las AFP privadas, el colegio médico y otras estructuras. La gente no está recibiendo ni pensiones ni asistencia de salud como debe y ya se le hizo tarde para poder revertir eso. Tercer eje, seguridad nacional. ¿A qué se refiere con seguridad nacional? Seguridad de nuestras fronteras. Los 389 kilómetros lineales de frontera terrestre, los 1.500 kilómetros lineales de fronteras marítimas que tenemos y nuestras fronteras aéreas. Cuando usted ve armas ilegales circulando en República Dominicana, eso es falta de seguridad nacional. Aquí no fabricamos armas. Cuando usted ve la droga como camina por nuestras calles, eso es falta de seguridad nacional, porque nosotros no producimos droga. La droga entra por nuestras fronteras. Cuando usted ve los millones de haitianos ilegales que hay en República Dominicana, eso es falta de seguridad nacional. El cuarto eje es seguridad alimentaria, producir el campo. El 80% de la tierra de vocación agrícola en el país no está siendo cultivada en este momento. Los campos están abandonados, la gente se ha ido y muestra de eso es lo que ha ocurrido en Barahona y en San Juan. Barahona y San Juan, las dos, perdieron un diputado. Tienen un diputado menos, tanto la provincia de San Juan como la provincia de Barahona. ¿Por qué? Porque se le fueron una cantidad de habitantes tal que ya no amerita que tengan un diputado adicional que les represente. ¿Por qué? Porque la gente no se va a quedar donde no hay oportunidades. Decía el profesor Juan Bosch, el primer derecho de todo ser humano es el derecho a seguir viviendo. Si tú no me garantizas ese derecho, yo como organismo vivo, haré lo posible para garantizarme ese derecho. Y un quinto eje es la seguridad de acceso a bienes y servicios que satisfazgan la vida del dominicano. Entre esos bienes y servicios está la energía eléctrica. No hay solución para la energía eléctrica de la mano del PRM. Ya se le fue el tiempo. Le entregó Punta Catalina al sector privado en un mecanismo disfrazado de administración de un individuo que ya había fracasado en otras administraciones, pero también le acaba de entregar nueva vez el gabinete eléctrico al sector empresarial a través de la señora vicepresidente de la República, que está metida en todo lo que a negocio respecta en República Dominicana. Acceso a bienes y servicios implica un acceso a una educación digna y noble, que acaba de decir la UNICEF en un informe que acaba de presentar sobre el tema educativo, que nosotros hemos retrocedido en estos 2 años a niveles impensables en matemática, en lectura, en ciencia y en tecnología. De manera que lo que nos resta es esperar que estos meses que le quedan al PRM concluyan para hacer una transformación real. Carlos, estamos llegando al final de este segundo bloque, pero ¿hay algo que pudiéramos nosotros decir que se puede rescatar de un gobierno como el gobierno del Partido Revolucionario Moderno? Sí, yo coincido plenamente con algo que el presidente Abinader dijo y le apoyo y le respaldo en todo eso, cuando él dijo que no miremos para atrás. Eso es algo que yo creo que es muy positivo de este gobierno y de esta gestión. No se debe mirar para atrás. Y creemos que ni deben volver los que estaban, ni deben seguir los que están. Ambos deben quedar fuera del gobierno para beneficio y bendición de la República Dominicana y darle paso a una generación que llegue con las manos limpias, con las manos sueltas, pero con las manos firmes para hacer lo que hay que hacer para transformar esta nación. Con esto concluimos este bloque de Conexión Global RD y nos vemos en unos minutos. Hemos estado hablando con nuestro amigo, el ingeniero Carlos Peña, que además es
aspirante presidencial a la República Dominicana por su partido, el partido Generación de Servidores. Así que tenemos un plato fuerte. Hermano Carlos, yo no puedo dejar pasar su presencia sin preguntarle qué le parece esto que pasó en el PLD de una consulta ciudadana, que son primarias, son unas primarias y tienen un resultado. Gana en la primaria lo que nadie esperaba, aunque se decía, el líder del área del Cibao de Santiago, Abel Martínez Durán. Desplaza a Margarita, que hizo su pataleo, muy bien manejado, pero hizo su pataleo. Y se sorprenden porque queda en segundo lugar Francisco Domínguez Brito. En este triunfo de Abel Martínez Durán, ¿ganó el liderazgo maduro, profundo, bochista? ¿O quién ganó ahí? Bueno, Manuel, primero quiero hacerme eco del mensaje que Jesús le dijo a un joven cuando se le acercó para seguirlo, y el Señor le dijo, sígueme. El joven le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre, ¿no? Jesús le respondió, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Es la posición que ha asumido con relación al partido viejo. Pero no quiero dejarte sin respuesta ante esta pregunta. La escogencia de Abel Martínez no es más que la manifestación de la existencia real de la política chatarra en República Dominicana. Abel Martínez es la representación vívida de la chatarra política que representa ya la cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana, y el pueblo dominicano sabe que está ante alguien que no podrá postular posiciones serias y firmes ni en materia económica, ni en materia energética, ni en materia de desarrollo, en términos de políticas públicas para echar hacia adelante la República Dominicana. Ya tendremos nosotros la oportunidad de debatir con él finalmente, si resulta siendo el candidato final. Pero ¿por qué usted entiende que él no puede hacer eso? Bueno, es que tú puedes hablar de la gente cuando has estado al lado de esa persona. Y cuando tú duras 4 años sentado al lado de una persona en un mismo hemiciclo, tú te das cuenta de las limitaciones de esa persona, hasta dónde llega, conoces sus muchos vicios y sus pocas virtudes. Y eso, en lo personal, a nosotros nos va a representar una ventaja muy relativa respecto al eventual candidato del PLD, si es el señor Abel Martínez. Carlos, hay un punto preocupante en la República Dominicana y hay que aprovechar la oportunidad de conversar contigo. Y es el tema educativo, pero mezclado con el tema también, o vinculado con el tema de la juventud. Tú que estás en la calle y que estás observando el día a día político nacional, ¿cómo evalúa la situación de la juventud nacional y qué está pensando Generación de Servidores en ese sentido? Mira, el ser el partido más joven para Generación de Servidores representa un reto, pues debemos conectar con ese segmento poblacional. Y más aún en el caso personal nuestro, como aspirante a la presidencia por esa organización, pues también somos el más joven de todos los que hasta ahora han manifestado su deseo de dirigir el país a partir del año 2024. Nos hemos enfocado a analizar el tema juventud. Para las elecciones del 2024 habrá más de 600,000 nuevos votantes. A esa gente ya estamos conectándolo, lo estamos vinculando. Y la mayoría son jóvenes. Jóvenes. El 45, 48%. Jóvenes de todos los votantes. ¿Qué decirle a esos jóvenes? Primero, que los gobiernos de los partidos que quieren volver a gobernar o que están gobernando, entiéndase PLD, PRM y Fuerza del Pueblo, son los culpables del estado de cosas en que se encuentra nuestra juventud. Que más del 30% de nuestros jóvenes ni trabaje ni estudie es responsabilidad del PLD, de la Fuerza del Pueblo y del PRM. Que los causantes de que la educación en nuestro pueblo esté por debajo de los niveles promedios del mundo, los culpables son esos 3 partidos. Que el presupuesto para educación no haya sido utilizado en provecho de nuestra juventud, los culpables son esos 3 partidos y quienes por ellos aspiran a tomar la presidencia a partir del año 2024. ¿Y qué decirle? El problema nunca será la solución, Víctor. Quien ha sido el problema
nunca será la solución. Recorrer los mismos caminos nos va a llevar a los mismos destinos. Generación de Servidores como partido nació joven, es joven y está conectando con esa juventud para decirle que no tienen la obligación de cometer los mismos errores que cometieron sus padres. Sus padres se equivocaron por falta de información. Los jóvenes hoy tienen la información, la tienen en sus manos. Le llega la información a sus bolsillos. Pueden investigar qué hizo el PLD por los jóvenes, qué está haciendo el PRM por los jóvenes, qué hizo la Fuerza del Pueblo por los jóvenes y compararlo con lo que otros países que han sido gobernados por gente de vanguardia, por mentes jóvenes, por mentes renovadas, por mentes actualizadas, como humildemente nos creemos tener nosotros nuestra mentalidad, sí han salido del subdesarrollo. Nosotros estamos planteando que no haya un joven en edad de estudio que esté fuera de las academias. Estamos planteando que no haya un solo joven en edad laboral que no esté trabajando. La manera más efectiva de combatir la delincuencia es dándole empleo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no son vagos, no es verdad, yo no acepto eso. Nuestros jóvenes no son delincuentes, no es verdad, yo no acepto eso. Nuestros jóvenes son víctimas de un modelo que les ha negado las oportunidades de poder crear riquezas con sus propias manos. Y en eso un gobierno de Generación de Servidores va a estar enfocado. Carlos, nosotros tenemos un presupuesto nacional deficitario y genera una situación permanentemente de situación económica grave. Por eso el tema de los préstamos y demás. El país hace mucho tiempo que ha trabajado el tema de un programa de 15 años, donde estaba incluido los pactos fiscales, pactos educativos y el pacto por la educación, pacto eléctrico. El pacto eléctrico. Se han logrado concluir el pacto eléctrico y el pacto por la educación. El pacto fiscal no ha podido haber consenso. ¿Qué piensa Carlos que se puede hacer con el tema fiscal de la República Dominicana? Bueno, los dos pactos anteriores, Víctor, tan solo se firmaron, pero han sido un solemne fracaso. El pacto eléctrico te aumentó la tarifa un 30%, para que tengas idea, ¿no? Eso fue lo único que se ha logrado con el pacto eléctrico, ha sido eso. El pacto por la educación te ha quitado a ti el 4% del presupuesto, del Producto Interno Bruto, y lo ha puesto en las manos de ineptos, incapaces y corruptos que no han convertido ese dinero en mejoría de los indicadores educativos. Por lo cual la firma de un pacto no garantiza que las cosas se van a hacer bien. Lo que garantiza que las cosas se van a hacer bien es la integridad de los gobernantes, el compromiso de los gobernantes y la voluntad política para que las cosas se hagan. En materia fiscal, nosotros nos oponemos rotundamente a una reforma fiscal. Generación de Servidores, por principio, se opone a la creación de nuevos impuestos. Nosotros no apoyamos que se aumente un solo punto a la presión fiscal que vive la República Dominicana. Todo lo contrario, creemos en la eficientización del cobro de los impuestos, de las recaudaciones. 40% del ITEVIS se evade en República Dominicana. Pero lo que tenemos son impuestos hasta cierto punto regresivos. ¿No habría que pensar en una reforma que implique impuestos más progresivos? Es que estos gobiernos chatarras, Víctor, cuando te hablan de reforma fiscal, usan ese eufemismo para aumentarte los impuestos. Ninguna reforma fiscal ha reducido los impuestos del pueblo. Por eso la oposición de entrada a ese concepto. ¿Qué planteamos nosotros? Eficientizar el cobro. ¿Cuándo lo logramos? Cuando le decimos a los ricos, miren, a partir de ahora no le vamos a aumentar el impuesto, pero ese 40% que ustedes están evadiendo, necesito que me lo paguen. Recuperar ese 40% de evasión del ITEVIS equivale a aumentar la presión fiscal, la presión tributaria, para que tengas idea, en 7 puntos. Es pasar de un 15% a un 22% sin crear un solo impuesto. Nosotros, por el contrario, creemos en el desmonte de impuestos. Creemos en la eliminación de impuestos como el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI. Usted trabaja para comprar su casa, paga impuestos cuando compra la casa. El dinero que cobró para comprar su casa, le cobraron impuestos cada mes
y después de eso tiene que pasarse la vida entera pagándole el impuesto al Estado por su propio inmueble. Nosotros creemos en la eliminación de ese impuesto. Creemos en la eliminación del impuesto sucesoral. Mi padre se pasó la vida trabajando, me dejó una herencia y para yo ejecutar mi herencia tengo que entregarle al Estado un 20, un 30%. Imperdonable. Un gran número de herederos no puede hacer la transferencia de título. No, pero ¿y cómo hacerlo? Porque es un dineral, Manuel, es un 25%. No tiene sentido. Y es de la tasación del momento. Y es un abuso de un Estado opresor. El mejor Estado es el que más dinero le deja a su ciudadano en el bolsillo. Generación de Servidores cree en eso. Que si usted trabaja su dinero, usted lo administrará mejor. Mejor que yo. Mejor que el gobierno. El gobierno no es tan confiable, el Estado no es tan confiable como para administrar mi dinero. A la gente hay que dejarle su dinero en el bolsillo, la mayor cantidad posible. Carlos, nosotros ya estamos terminando, pero necesitamos que tú nos digas tu partido de Generación de Servidores, cómo lo formaste, qué tan fácil fue, vale la pena, tú qué has visto a nivel nacional, cómo está el país, pero otra cosa, puedes hacer alianzas porque supuestamente no se puede cuando el partido es nuevo. Háblanos de eso en lo que queda de minutos. Te comienzo, Manuel, con la última pregunta. Sí, ya estamos aliados. Tenemos una gran alianza, primero con Dios y segundo con el pueblo dominicano. Okay. El pueblo dominicano en el año 2024 tendrá la oportunidad de elegir dos alternativas. Aquí solo se va a votar por dos alternativas. O usted vota por el PLD, que es lo mismo que votar por Odebrecht, por Alexis Medina, por toda esa corrupción. Usted vota por la fuerza del pueblo, que es votar por el regalo del patrimonio del Estado, el entreguismo desde la administración pública. Usted vota por el PRM, que es votar por la corrupción que está vinculada con educación, ¿no? Y la salida de Roberto Fulcar. Usted vota por la corrupción en la lotería, vota por la corrupción en el programa Supérate, vota por la incapacidad de ineptitud de esta gente. Esa es una alternativa. Esos tres son exactamente lo mismo. O usted vota por una alternativa nueva. Generación de Servidores es esa nueva alternativa que hoy se ha convertido en la cuarta fuerza política de República Dominicana, por más que traten de obviarlo. ¿Y cómo surge Generación de Servidores? Surge por la necesidad, Manuel, de que haya un canal, un medio por donde el dominicano que no quiere más de lo mismo puede expresar sus deseos de transformación de la nación. Ahí está Generación de Servidores. E invitamos que todo el que quiera acompañarnos se inscriba a www.genservidores.com y sea parte de esta gran transformación que llevaremos. El último número de pastores cristianos, no católicos, que conozco es unos 19,000. No sé si ese número sigue siendo vigente. ¿Cuántos de esos pastores te están apoyando? Que es clave, porque esos son los líderes. Mira, Generación de Servidores, Manuel, como tú y Víctor lo saben, no es una iglesia, no es un ministerio, no es un partido religioso. Somos un partido para competir en todas las lides con los demás partidos. Sin embargo, producto del trabajo que hemos hecho a lo interno de la comunidad de fe, de esos 19,000 pastores, por lo menos 11,000 están vinculados directa o indirectamente al proyecto que encarnamos nosotros en nuestras aspiraciones presidenciales y a Generación de Servidores como partido. De manera que esperamos que esto se manifieste en las votaciones y que el ciudadano, no importa su creencia, no importa su orientación sexual ni siquiera, si quiere seguridad ciudadana, seguridad social, seguridad nacional, seguridad alimentaria y seguridad de acceso a bienes y servicios, Generación de Servidores es el partido para canalizar esas inquietudes. O sea que Generación de Servidores no es solo un partido para evangélicos. No. Es un partido para todos los dominicanos. Todo el que quiera una República Dominicana grande tiene un espacio en Generación de Servidores. Bueno, con esto despedimos el programa de hoy y les esperamos para el próximo sábado con otro Conexión Global RD. Gracias.